Hola, un cordial saludo a todas y a todos quienes están presentes y atentos a estas charlas que realiza el Fondo de Cultura Económica. Y hoy tenemos una cita muy particular, muy especial, con Jerónimo Pizarro, un gran traductor del portugués. Él es nacido en Bogotá en 1977, es profesor del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, también en la Escuela de Posgrados, tiene un doctorado en literatura, una maestría en literatura y varios títulos más que la verdad nos demoraríamos mucho, pero hablan a las claras de su formación, su sólida trayectoria que nos permite hablar en el día de hoy de algo muy interesante, y se trata de la traducción que hizo del poeta portugués Alexander O'Neill. Eh, Hablaremos con Jerónimo de la traducción, de la poesía de Alexander, pero para empezar me gustaría, Jerónimo, preguntándote ¿de dónde te viene tu afición a la literatura portuguesa? Bueno, Ramón, muchas gracias por estar acá, por acompañarme, al Fondo de Cultura por haber hecho posible este libro y por darle un espacio a Alexander O'Neill y a la literatura portuguesa. Son ya varios autores que el Fondo de Cultura Económica ha publicado y de pronto vienen otros en camino. Hay quien dice que la poesía portuguesa, y quedándome solo en la poesía, aunque también hay narrativa y autores de narrativa que me interesan muchísimo y de teatro, que la poesía portuguesa tuvo su siglo de oro en el siglo XX. Yo lo creo, no sé cómo va a ser el XXI, no sabemos cómo va a ser el XXII, pero el siglo XX en Portugal y también en Brasil, en términos del idioma portugués, fue un siglo de esplendor. Entonces, para un estudiante que en general en Colombia en literatura se forma sobre todo alrededor de lo ibérico, pero lo ibérico es España, que se ha ido abriendo en Colombia hacia lo hispanoamericano, pero lo hispanoamericano hasta hace poco tiempo muy alrededor del boom. De repente descubrir a Brasil en un primer momento y digamos a un Guimarães de Rosa, para mí ya eso empezó a ser una revolución, y después empezar a descubrir uno tras otro, y varios los ha publicado por suerte el Fondo de Cultura Económica, de los poetas. Fernando Pessoa, pero podría ir antes, Mario de Sá Carneiro, Eugenio de Andrade, Sofía de Melo Greiner, y después otros y otros, incluyendo Alexander O'Neill y a tantos, incluso en este momento vivos, y infinitas antologías que serían posibles. Para mí, digamos que se me fue quedando corto lo que tenía de hispanoamericano y de ibérico, necesité expandirlo hacia el idioma portugués y todos los países donde está ese idioma, incluso llegando a Cabo Verde, Angola, Mozambique y más lejos. Entonces, viene de deslumbramiento y de sorpresa del lector ante una literatura que empezamos a conocer mejor, pero tal vez en Colombia desde hace 10 años, no mucho más. Siguen faltando colecciones y traducciones en ámbito iberoamericano de autores que escriben en portugués, y para mí digamos que eso, lo iberoamericano incluye a Portugal, incluye a Brasil, lo iberoamericano debía incluir a esos países de expresión portuguesa, y yo empecé a sentir mucho en algún momento, y casi como un gesto político, yo no quiero quedarme solo en Hispanoamérica, quiero más bien pensar en Iberoamérica y hacerlo incluyendo el portugués. Y eso a mí, por lo menos personalmente, me ha enriquecido mucho, y mis grandes deudas de lector en algún momento, digamos, dejaron de ser solo
Yo me acuerdo de haber leído, no sé, a Pablo Neruda entero, 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 todo lo que parecía entero, y después comprar los inéditos, y habré leído 4000 páginas de Neruda, y lo conocí en todas sus variaciones de 20 poemas de amor, de residencia en la tierra, de alturas de Machu Picchu, de tener que bajarse de esas alturas a las odas elementales, a tratar de ser un poco Nicanor Parra en Extravagario. Pero incluso, digamos, hay momentos en que a mí Alexander O'Neill me recuerda a Nicanor Parra, pero yo no tuve a Nicanor Parra en ese momento, para mí de pronto lo tuve a través de Alexander O'Neill. Ahorita está, digamos, con un poema que es Dos moscas o la misma, como que yo no tenía fácilmente a mano alguien que a mí me hubiera dicho, digamos, que un poema podía ser sobre estas moscas. Dos moscas o la misma. ¿Dónde ya vi esta mosca? En todas partes, hija mía. Desde la torta de boda hasta mi ingle casi fría y haciendo rimas. Esa mosca popular que a los niños fastidiaba, esa avioneta escolar que de estudiar se alejaba. Y esa capacidad de burlarse de sí mismo, de una palabra que O'Neill utiliza que es desimportarse, de algo que Neruda no podía hacer del todo. Neruda seguía hablando de esos poetas que hablan del yo, Neruda seguía mirando como desde arriba, desde lejos o desde el lugar que ya ocupaba. Neruda se demoró mucho en entender que uno de los grandes logros de Nicanor Parra había sido poder burlarse de sí mismo y poder disminuirse y desimportarse a sí mismo, y eso lo estaba también haciendo Portugal, O'Neill en Portugal, en medio de un Portugal de dictadura y de una dictadura de medio siglo, y diciendo yo en medio de este autoritarismo de este país negro y terrible, yo no tengo que darme zumos, y tal vez tampoco tendría que hacerlo en otro, pero en medio del Portugal que hacía estar cabizbajo, que es uno de los títulos de un poemario de O'Neill, él asumió que tenía que ser el poeta de estar cabizbajo, de reírse de sí mismo, de ser irónico, cáustico, que lo decías hace poco, satírico, y que en la poesía tenía que entrar el humor, que lo había entendido también Parra, tal vez para distraer o no a la policía, como está en uno de los últimos poemarios de Parra. Entonces, esa capacidad de ir más allá de las figuras a las... Había que escribir de otra forma, había que sonar diferente. En Portugal había que ir más allá de Pessoa, en Chile había que ir más allá de Neruda, y yo creo que ese es un camino que recorren Parra y O'Neill, que a mí me interesó en algún momento muchísimo. Muy interesante lo que estás diciendo, Jerónimo, porque efectivamente leyendo a Alexander O'Neill uno se da cuenta de ciertos tics, de ciertas inclinaciones que ya iremos viendo, como es esta parte de la antiliteratura, ¿no es cierto? Como esta burla, como esta justamente el desimportarse, ¿no es cierto? Que me parece absolutamente clave para entenderlo. Pero situemos un poco también a las personas que nos están viendo. Alexander O'Neill, este poeta portugués, nació, ¿no es cierto? Nació en el 19 de diciembre de 1924 y murió en 1986. Es muy interesante estas fechas del 24 al 86 porque también permite hacer un paralelo con lo que estaba sucediendo entonces también en América Latina o en lengua española. Y muy interesante también la manera como el propio O'Neill sale, me corregirás, Jerónimo, sale de esa atmósfera un poco opresiva, canónica, académica o academicista, que estaban muchos poetas portugueses, por supuesto, que se había roto el dique ya con Pessoa, pero O'Neill tiene varias particularidades. Me gustaría también comentar contigo algunas de ellas. Por ejemplo, O'Neill, él estuvo también muy cerca del surrealismo, ¿no es cierto? Con Mario Cesarini, ¿no es cierto? Fundando también este movimiento un poco tardío, porque curiosamente
el surrealismo se creó justamente en la década de los 20, Breton con sus manifiestos, digamos que el boom más importante del surrealismo fue como en los años 20, 30, y luego después se acabó, pero la ola expansiva del surrealismo atravesó, yo creo que fue más importante la influencia del surrealismo que el propio surrealismo, ¿sí? Eso se ve mucho en la Sí, sí, lengua, sí. en la lengua latinoamericana, pues en Latinoamérica, en España por supuesto, y también en Portugal. Me gustaría que nos comentaras un poco, digamos, como esa trayectoria que tuvo O'Neill desde sus comienzos, digamos, con esta parte también antiacadémica, onírica también, que trae consigo toda esta aproximación al surrealismo. Pero es que el surrealismo uno piensa sobre todo en la década de 20, en el 27, el 24, el 27, paralelo a la generación del 27 española, y piensa en algunas figuras de proa, como Breton, claro. Y lo que es curioso es que el surrealismo deja muchos coletazos y es recibido en América Latina muy pronto. En Portugal para mí siempre ha sido, me ha impactado, digamos, Pessoa es contemporáneo del surrealismo, no dice una palabra, no hemos encontrado una sola palabra en el archivo de Fernando Pessoa sobre el surrealismo, pero claro que tenía que saber de lo que se trataba. El Pessoa más portentoso es contemporáneo del surrealismo y es el autor de Tabaquería, pero es como que ya hubiera llegado a donde quería llegar y en ese momento el surrealismo hubiera llegado tarde, uno hubiera querido manifestarse al respecto o lo silenciara. Vive todas las vanguardias históricas anteriores, futurismo, dadaísmo, etcétera, expresionismo y las inglesas, el imagismo, pero el surrealismo no dice nada. Y la segunda generación que viene se mantiene un poco a raya y distante de ese surrealismo, y el surrealismo en Portugal además tiene que chocar muy pronto con el neorealismo que sí existe muy fuerte y en oposición a la dictadura militar. Y claro que el surrealismo también va a ser una forma de oposición a esa dictadura en Portugal y el surrealismo es uno de los movimientos que más hace pensar en la libertad, pero en Portugal se están disputando el neorrealismo y el surrealismo un lugar en algún momento, y el surrealismo como tal, al menos como algo programático, con reuniones en ciertos cafés, con una idea de grupo, empieza a cuajarse un poco antes, pero la verdad es que termina de definirse o de programáticamente presentarse y de tener exposiciones a mediados del siglo XX, en ese momento muy llevado, por lo menos en una vía de disidencia por Cesarini, por Mario Cesarini, unos surrealistas que necesitan repeler y ser antagonistas de Fernando Pessoa, aunque no de todo Pessoa, porque encuentran un surrealismo o algo más eh, en su línea en Álvaro de Campos. Y entonces ahí viene también un poco un O'Neill que a través del surrealismo tardío, es que yo casi me estoy inventando ahora una teoría, pero estoy pensando que ese surrealismo tardío en Portugal es una de las formas que tuvo la poesía portuguesa de enfrentar el peso de Fernando Pessoa en un primer momento. Y O'Neill necesita ese surrealismo no solo porque ya está en Europa y porque llega con mucha fuerza a Portugal y llega en medio de la dictadura como una de las formas de traer un canto de libertad en medio de esos años de militarización, de censura, de represión, sí, de policía secreta. Yo creo que el surrealismo llega a Portugal como una necesidad inmensa de pensar la libertad, pero también de liberarse poéticamente de figuras como Pessoa o de ciertos aspectos de Pessoa. Y para unir las dos cosas fueron muy importantes.
Y yo creo que en el surrealismo inicial, porque después se parte y O'Neill se separa de uno de los grupos grandes y se separa de lo que Mario de Cesarini iba a hacer por muchos años y quiere marcar una línea individualista y propia y no quedarse solo en ciertos dictámenes de cómo hacer la poesía, sino hacerla de él. Y es difícil alguien más individual que O'Neill en términos de alguien que quiera ponerle una impronta suya a su poesía, tener su dicción, hacer una poesía que solo él prácticamente pudiera hacer. O'Neill no lo veo yo como alguien que pudiera tener una lógica de grupo y que hubiera podido seguir ciertos parámetros de encontrar un lenguaje de grupo. Entonces, sí, se separa, pero bebe del surrealismo, tiene libros iniciales de un pre-surrealismo, tiene un contacto directo con el surrealismo, pero también con poetas franceses que vienen un poco después, no sé, como Prévert, y uno tiene que ver que es eso, pero también la poesía francesa escrita entre el 30 y el 50. Totalmente de acuerdo. Fíjate qué bueno que digas eso. Yo he detectado en la traducción que hiciste de esta antología de Alexander O'Neill, Acordeón, también varios como ramalazos, como de pronto atisbos de poetas surrealistas como Desnos, ¿no es cierto? Robert Desnos, ahí hay un poema que es impresionante, que justamente recuerda muchísimo un poema de Desnos sobre la desaparición del amante. Muy interesante, Jerónimo, lo que has estado diciendo del surrealismo, porque no solamente lo dice Alexander O'Neill, sino también pues, lo han dicho muchas personas. El surrealismo fue efectivamente una liberación, ¿sí? Pero al mismo tiempo una condena, en el sentido en que muchas veces cuando el surrealismo se convierte en dictadura, ¿sí? Es donde justamente O'Neill también ya dice, mira, Mario Cesarino, vete por tu lado, yo voy por el mío, ¿sí? Y porque considera que acaba siendo pastiche, acaba siendo repetitivo, ¿sí? Lo mismo le pasó al propio Breton con el Dada, al que consideró demasiado juguetón, demasiado gratuito, ¿sí? Y justamente fundaron el surrealismo y mucha gente también dentro del surrealismo consideraba que ya se estaba repitiendo sus propios, digamos, gags, sus propios términos, era un poco digamos, demasiado fácil ser surrealista. Entonces, me gusta esa transición bueno, por supuesto es muy importante esa transición que da O'Neill de ese surrealismo que tiene, menguado, tardío, ¿sí? El propio O'Neill lo dice que el surrealismo llegó a Portugal un poco también tarde, ¿no es cierto? Pero es muy interesante hablar también de ese aire de época. Cuando uno lee estos poetas que empiezan a publicar en los 40, 50, ¿no es cierto? Tienen justamente ese aire también desleído del futurismo, ¿no es cierto? La velocidad, las hélices, estas asociaciones como absurdas, que por supuesto que le vienen del surrealismo, pero eso da también como una persona muy atenta a lo que está sucediendo en el momento actual en ese Portugal, también con esa, comillas, dictadura también de Pessoa, que como tú lo acabas de ver también es esa vuelta que le da, pero a su vez él da la otra vuelta y llega entonces, a eso me gustaría también preguntarte, Jerónimo, a esta poesía que habíamos dicho al principio, más personal, más cáustica, que ya ha aprendido todo el surrealismo y a su vez se quiere desligar de ella y a su vez empezar a hacer una crítica social, una crítica al propio literato, al propio poeta que está en su pedestal como si fuera una persona del más allá, como si fuera en yeso, en bronce encima de la mitad de un parque, y justamente lo que quiere es bajar la poesía a la gente, ¿no es cierto? Sí. A la propia sociedad. Cuéntenos un poco de esa transición. Y lo otro es que hablamos de Francia, yo también pienso en O'Neill y es algo que me sorprende positivamente, que me obliga a mirar mucho hacia Brasil. Es decir, fue un gran lector de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, y
Alexander O'Neill entendió que estaba encerrado en un país del que no podía salir, que era un país que cada vez sus fronteras eran más difíciles y un país todavía colonialista y que tenía que mirar hacia otros espectros. Siempre la poesía portuguesa tuvo la francesa muy cercana, no siempre la brasileña, y O'Neill sí fue un gran lector de autores brasileños que ya habían intentado, y sobre todo si yo pienso en Carlos Drummond de Andrade, empezar a bajar ese poeta. Ya estábamos muy lejos de poder seguir en esa línea de un pequeño dios de Huidobro, volviendo a Chile, de la poesía que tenía grandes figuras, y Pessoa había atacado en el ultimátum en 1917 a los mandarines de Europa, y uno no podía tener esos mandarines fueran la gran figura de un movimiento que se decía de vanguardia, ni Marinetti, que uno ve cómo se descalabra después, ni Bretón, que empieza a envejecer demasiado rápido porque todo tenía que ser nuevo, ni el poeta que se creyera el bate nacional de un país. Ya había la idea de que la poesía estaba cerca de la carroña, de que había que bajar del cielo, de que había que llegar a poder hablar como se hablaba, poniendo lo que fuera un ritornello infantil, una frase hecha, todo lo que viniera de eso que uno dice que está guardado en el cajón y frases de cajón, y mezclarlo con lo más erudito y tener diferentes registros, y la poesía podía ser lo lírico y lo menos lírico, y yo creo que O'Neill fue entendiendo que ese era un camino que se podía, que había sucedido toda la tradición del teatro del absurdo, que no podíamos tener una vivencia más directa del absurdo que en el siglo XX, después de todo lo que ha pasado, y en el caso de O'Neill, todo lo que ya era Europa y además lo que era Portugal en ese momento que a él le tocó vivir. Entonces, en medio de ese pequeño, yo creo que si hay algo en O'Neill que a mí me fascinó tremendamente, es que tal vez sea el gran poeta del absurdo. Así como uno puede pensar en el teatro en dos o tres figuras y en los textos breves, a mí me encanta Ionesco, me encanta Rosek, y hay una serie de autores que además están vinculados justamente a esas dictaduras de países de la Europa del Este, a Francia, y a una mirada de la condición humana donde el ridículo hace que uno mismo lo vea en uno y lo vea tan expandido y le parezca tan absurdo y ridículo lo que sucede de repente en todo un país, que también lo ve uno en uno mismo y no tiene desde dónde darse las ínfulas para grandes cantos heroicos. En ese sentido, volviendo a Neruda, es decir, la rapidez con que el Neruda de un canto general baja a las odas elementales. Y ese es el momento de O'Neill, es decir, no había tal vez ya espacio, con todo lo maravilloso que sea a alturas de Machu Picchu, era muy difícil mantenerse ahí, y el registro tenía que ser otro, mucho más para alguien que trabajara en publicidad, que fuera en parte periodista, cronista, que fuera de caminar en las calles, que fuera de hacer el canto, no de Machu Picchu, sino de un barrio, del barrio alto y de unas zonas y de un recuadro de calles de una ciudad pequeña. Entonces era otra mirada, y yo creo que eso O'Neill lo encontró muy rápido, y yo creo que por eso se volvió un poco inimitable, ¿no? Muy pronto supo ser un gran lector de la poesía de su país y al mismo tiempo ser personal, ser él, no ser de un grupo, y a mí eso es algo que me sorprendió mucho. Era muy difícil salir a flote y hacerlo como él lo hizo, en medio de un país que yo vuelvo a decir lo que decíamos al inicio y con lo que estoy de acuerdo, y es el título de una antología que se publicó hace unos años, El siglo de oro de la poesía portuguesa del siglo XX. ¿Cómo ser poeta en medio del siglo de oro?
Estupendo, tienes toda la razón. Sobre todo teniendo en cuenta que Pessoa, digamos, de alguna manera dividió en dos, como la literatura portuguesa, o al menos el conocimiento que las personas de fuera de Portugal tienen, es que el gran poeta portugués era, hasta antes de Pessoa, era Camões, ¿no es cierto? Y después ya se olvida y únicamente empieza a ser Pessoa, con lo cual es tan injusto tanto lo uno como lo otro, ¿no es cierto? Entonces, estas reivindicaciones, porque finalmente esta antología es una reivindicación de un gran poeta, que no es un poeta menor, ni mucho menos, que es un poeta de una inteligencia, de una sensibilidad, ¿sí? De una sensibilidad, tú lo advertías también, Jerónimo, de una sensibilidad social, ¿sí? Hablabas de un lector muy agudo, pero también un lector de la sociedad, ¿sí? Después de desprenderse de este aparato también antirretórico que se acaba convirtiendo en la propia retórica, eso lo dice Octavio Paz muy claramente en El Arco de la Lira, como todo movimiento acaba creando también, todo movimiento de liberación acaba creando su contraliberación, ¿no es cierto? Su condena, sus esposas. El propio O'Neill llega a esta voz sencilla, simple, con unas rimas, después de haber denostado de toda la literatura, ¿sí? Y justamente el soneto, ahora vamos a leer un soneto de él que es extraordinario, después de haber denostado de la musicalidad, del entronizamiento del poeta como este es pequeño Dios, como comentabas, cómo de pronto se fue desmenuzando para encontrarse en las cosas elementales, como tú lo dijiste con lo de Pablo Neruda, lo elemental entendido también como el entorno, ¿sí? Donde también es una mirada crítica, no es una mirada lírica, sino es una mirada crítica sobre la sociedad y sobre lo que lo rodea. Me gustaría, ya que llegamos a ese punto, esos pequeños poemas breves, que son como dicterios, ¿no es cierto? Como pequeños libelos, ¿sí? Que él lanza y que de alguna manera, no sé por qué, me imagino que también debe, como están escritos con estas rimas maravillosas, también deben ser muy recordados por la gente. Claro, yo estoy pensando en uno concretamente mientras pensaba la rima, yo pensaba en la traducción, hablamos de Brasil y hay uno que se llama Vieja Fábula en Bossa Nova y donde el traductor tenía que pensar esas rimas y donde yo le agradecía a O'Neill que se burlara de las rimas, pero al mismo tiempo que no olvidara aspectos formales, digamos, Nicanor Parra en la primera parte de Poemas y Antipoemas se recurre a la silva es la mitad de la tradición de la poesía española y ha estado en Quevedo, ha estado en Góngora, como ha estado en Pedro Salinas en la generación del 27, y Nicanor Parra podía usar la silva para hacer otras cosas, pero dentro de la estructura de la silva sabía que tenía, digamos, un registro más elevado y él quería usar una forma que normalmente se hubiera usado para registro elevado para hacer exactamente otro registro, pero con esa forma y que pudiera haber una disparidad entre forma y contenido muy intencional, irónica, paródica, graciosa. Entonces, digamos, Vieja Fábula en Bossa Nova. Minuciosa hormiga, no hay que se le diga. Y hay muchos animalitos y mucho bestiario en O'Neill. Lleva su pajita muy cumplidita. Debiera así ser y no esta cigarra que se echa a cantar y me echa a perder. Entonces la hormiga contra la cigarra en medio como de una fábula. Debiera así ser hormiguita en tierra ganándose el pan y cada centavo. Debiera así ser, si no fuera, no querer. Gracias, hormiguita, pero la paja no cabe por donde usted sabe. Y es como, métase la paja por donde quiera, usted verá qué hace hormiguita ganándose el pan, tal vez está más bien la cigarra que se echa a cantar y me echa a perder, y ahí tenemos una oposición muy tenue, que además esto se ha vuelto, esto después lo cantó Amalia Rodríguez, lo cantó Adriana Calcañoto, pero en versión para niños, y parece tener un registro infantil, pero en el fondo está atacando a esa hormiguita que lleva su pajita muy cumplidita, como si lo hiciera sin decirlo, como si lo pudiéramos ilustrar,
las rimas se quedan y está como hecho para la bossa nova. Esto es como algo que uno, a mí en su momento y todavía hoy me desarmó completamente. Es muy interesante. Has hablado también de la importancia de, por ejemplo, cómo la gran cantante de fados portuguesa Maya Rodríguez ha cantado poemas de O'Neill. Y es muy interesante también esta particularidad de cómo va su poesía como una especie como de onda expansiva, ¿sí? Abarca también la música, también ha tocado mucho la política por la situación que le tocó vivir, también la ironía, la crítica, como acabas de decirlo, y sobre todo con eso en clave, ¿no es cierto? Cuando se vive también en una dictadura hay que hablar en clave y él también habló con ese registro, entonces él pudo hablar con el registro surrealista, con el registro también neorrealista, con este registro también que, digamos, está ocultando su verdadero sentido. Justamente por eso también he encontrado una relación con un poeta colombiano. Cuando la verdad yo había leído algunas cosas de O'Neill, pero gracias a la traducción de Jerónimo, pues por supuesto son una cantidad de poemas extraordinarios. Y cuando uno empieza a encontrar esas rimas a propósito tan elementales, ¿sí? Pero tan absolutamente eficaces, con un objetivo tan definitivo, encontré una relación, no sé si tú estés de acuerdo, con el poeta colombiano Luis Carlos López. Luis Carlos López también atacaba esa aldea menor, ¿sí? Se hacía cargo también por medio de su literatura, de criticar a ese entorno social, político, económico, militar, eclesiástico, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de esa rima graciosa, ¿sí? Con también, por supuesto, sin olvidar la musicalidad, porque para que se quede en la memoria, pues tiene que tener una gracia especial. Y justamente con esa, digamos, ese ojo malvado, y nunca mejor dicho porque era el tuerto López, él logró también dibujar a esa sociedad cartagenera, ¿sí? Y por ende también un poco del trópico y por supuesto también latinoamericana. Y justamente al hilo de lo que estabas leyendo me gustaría leerles este poema que también es antirretórico, pero curiosamente dándole una vuelta a la retórica, ¿sí? Utilizando, digamos, claves básicas en la poesía, como es sobre todo hablar de lo poético o lo literario, y la luna es uno de los elementos siempre que cae, o al atardecer o al amanecer, siempre la luna acaba siendo blanco poético. Entonces, les quiero leer esto porque me parece que tiene también su relación con el propio O'Neill. Versos a la luna. Oh luna, que hoy te asomas al tejado de la iglesia en la calma tropical, para que te salude un trasnochado y te ladren los perros de arrabal. Oh luna, en tu silencio te has burlado de todo, en tu silencio sideral. Viste anoche robar en despoblado y el ladrón era juez municipal. Mas tú ofreces, viajera saturnina, con qué elocuencia en los espacios mudos, consuelo al que la vida laceró, mientras te cantan en cualquier cantina neurasténicos bardos melenudos y piojosos que juegan dominó. Es absolutamente espectacular, es un soneto graciosísimo, con una crítica, y justamente encontré en O'Neill, no un pariente por supuesto, pero sí tiene como, y lo saco a propósito, para que se entienda un poco cómo también Alexander O'Neill es una especie como de Luis Carlos López portugués, ¿no es cierto? Hombre, guardabas todas las distancias y pasando por todas las vanguardias que hemos estado hablando, pero me interesa el punto de contacto es la inteligencia, la gracia, el arrojo y por otra parte también esa crítica social que tú acabas de decir. Él también está llegando a la propia poesía, pero creando una nueva poesía. Por eso también es tan moderno,
Cuéntanos un poco cómo es esa recepción hoy en día de O'Neill en Portugal. Lo de Luis Carlos López es maravilloso, incluso me hace pensar que falta justamente traducirlo al portugués. Y lo otro que yo a veces pienso leyendo a O'Neill es que tengo muy cerca el César Vallejo de los llamados poemas humanos, y que así como no encuentro a veces herederos de esos poemas humanos en cierta poesía hispanoamericana, sí lo encuentro en O'Neill sin que yo sepa si O'Neill es posible que no llegó a conocer a Vallejo y que pudo no haber leído. Y la recepción de O'Neill ha sido en ese sentido difícil, porque O'Neill hizo un camino demasiado personal, quiso siempre tener un perfil muy bajo y además tenía que tenerlo, y además vivió en tiempos muy sombríos. Nunca iba a ser el poeta que la dictadura fuera a poner en primera línea, y la dictadura en el fondo no tuvo a nadie, y si los tuvo están todos olvidados. Son 50 años de dictadura en Portugal en el siglo XX, y uno no sabe qué autores en medio de la censura lograban salir a flote. Muchos de los autores de Portugal empiezan a conocerse después de la Revolución de los Claveles en el 74, y para O'Neill ya es un poco tarde. Es una avalancha de personas que empiezan a volver a verse, a surgir, a ser recuperadas después del 74. O'Neill es solo uno más, y no alguien que haga campaña por eso, ni que esté en los comités ciertos, ni en los lugares correctos, ni que le interese estar. Es en ese sentido incluso muy kafkiano, y vive los años finales posteriores a la dictadura y de la entrada de Portugal incluso en la Comunidad Europea como algo que no hubiera sucedido prácticamente, y con un cierto anacronismo. Entonces a O'Neill se lo empieza a descubrir, y todavía hoy, digamos, a veces se habla que esas frases un poco que se dicen que el segundo poeta, digamos, de la segunda mitad del siglo XX en Portugal, ¿quién sería? Y muchas veces se habla de Alberto Helder, a veces se vuelve a recuperar a Cesarini. O'Neill no siempre es necesariamente nombrado, y porque no tiene una obra tan extensa, porque no creó un mito personal tan fuerte, porque no vivió tantos años, porque no fue tan polémico, porque hizo textos a veces casi escritos en un idiolecto. Y yo de hecho hay poemas que no traduje porque siento que todavía no encontré la forma de encontrar ciertas rimas o de trasladarlo, o porque hay textos que yo siento que realmente casi no los hizo para un traductor posible. Entonces también hay una parte muy hermética en la forma de utilizar el lenguaje, y además no es alguien que haga ningún elogio grandioso de Portugal, ni antes ni después de la dictadura, y es más bien de esos autores que es difícil pensar en términos de, digamos, llevar a un país para mostrarlo al exterior. No, uno presenta a Camões, presenta a Pessoa, otros, pero ¿cómo presentar a O'Neill? Yo me acuerdo mucho de un poema, y uno tiene que poder ser muy crítico de Portugal por muchos motivos, y O'Neill lo fue cáustica y terriblemente. Entonces digamos, oh Portugal, si fueras solo 3 sílabas, linda vista hacia el mar, miño verde, algarve de cal, borrico pelando el lomo de la tierra, sordo y menudito, molino luchando con el viento, cabezón aunque embolatado y al final amigo. Si fuera solo la sal, el sol, el sur, el astuto gorrión, el manso buey coloquial, la rechinante sardina, la descaderada pescadera, el escribidor enladrillado de lindos adjetivos, la muda queja almendrada de unos ojos pestanítidos. Si solo fueras el cotorreo del estío de los estilos, el herrumbroso perro asmático de las playas, el grillo en la jaula, la grilla en el labio,
el calendario en la pared, el emblema en la solapa, o Portugal, si solo fueras 3 sílabas de plástico sería más barato. Y es tremendo, es tremendo. Totalmente demoledor. Pero mira, Jerónimo, ya que hablas de la traducción, cuéntanos cuáles fueron los principales problemas que tuviste al enfrentarte al traducir estos textos. Sin duda lo que ya dijimos de estas rimas traviesas, estas rimas entre lo infantil y lo solemne, rimas que implican a veces inventar palabras, pestañítidos, ahora hace un momento, rimas que no son solo una cuestión de diccionario, que son de burla muchas veces y de rebajar el poema. No hemos leído este soneto de los 14 versos, me gustaría encontrarlo, sí. O llegar ahora más adelante. Rimas forzadas, pero con el propósito de que sean forzadas, de que sea una forma de burlarse de la misma poesía y de mirar la poesía desde el aspecto de creer que son solo rimas o algo que sea sonante, y que sea sonante como para burlarse de lo sonante. Entonces, poder traducir sabiendo que es un poeta del siglo XX que le interesa lo conversacional, lo coloquial, que tiene palabras que cuesta mucho entender el sentido. Hay un poema que yo siempre leo pensando en la traducción, que es el que se refiere a los lisboetas, lisboeta, 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 esto y lo otro, y la mitad de las palabras que definen al lisboeta son palabras o que se han perdido, o son lugares que ya cerraron y desaparecieron, o son personas que no existen. Y yo me acuerdo de hablar con la familia, con críticos, con personas que han leído mucha poesía, con la biógrafa de O'Neill, y en muchos casos era como un intento de recuperar una época y no la terminábamos de recuperar completamente, y en algunos casos yo suprimí notas porque no nos pusimos de acuerdo en cuál era el sentido que tenía un verso. Wow. Y teníamos que traducirlo, se podía traducir manteniendo la palabra que ahí estaba sin que supiéramos exactamente O'Neill qué quería decir. Sí. Y es una dificultad que yo tendría si un día pudiera, que me gustaría también publicar prosas de O'Neill, porque lo que en poesía ya es muy de un diario un poco secreto, en ciertas crónicas con referencias a cierta época todavía más. Pues mira, ya que hablaste justamente de ese soneto, ¿por qué no nos lo lees? Y me gustaría también sobre ese hacerte un particular contrapunto. Esta es la página 89, 14 versos. Y después, por supuesto, que nos leas el gran poema de O'Neill, que es un adiós portugués. Entonces, si nos lees 14 versos, y yo te voy a hacer una respuesta muy interesante. Y además que es fantástico. Y esto se ha olvidado. Yo le preguntaba a mis estudiantes del taller de poesía en estos días, y ellos mismos, estudiantes, a veces ya no tienen la noción de que un soneto tiene la idea de 14 versos detrás, y ya no voy más lejos pensando en variedades de sonetos o en lo que hizo No Garcilaso, bueno, tantas cosas. Entonces este es un O'Neill que dice 14 versos como si un soneto fuera solo eso, fuera solo lo cuantitativo, y desimportando el soneto, y como 14 versos, como si fuera una lanzada de 14 versos, un lance. Y contándolos o sea, yo por lo menos me reía mucho, que era uno de los problemas traduciéndolo. El primero es así, lo pongo aparte. El segundo ya puede prometer que el tercero tendrá mucho más arte, pero al final no lo tuvo. ¿Qué hacer? Mejor callar que ir a reconocer que ni en el sexto lograré tal arte. Acentos fallidos pido no ver, ni versos malos que también sé hacer. Oh, verso noveno, ¿por qué te vas sin que yo te sublime en este décimo? Al undécimo me dediqué más, fallé, no importa, pues la poesía así no fallará, ya no vendría, y este, como el resto, también es pésimo.
Sí, es decir, Es estupendo porque es justamente el, el emblema de la retórica es el soneto, ¿sí? Y él está haciendo una crítica demoledora al soneto haciendo un soneto, ¿no es cierto? Entonces, eso me recuerda, y esta también era una sorpresa que le tenía también a Jerónimo y a todos ustedes, de otra relación que hice leyendo a O'Neill, y es con un poeta nadaísta colombiano con X504, que tiene un par de sonetos exactamente en la misma línea irónica, graciosa, totalmente corrosiva, ¿sí? Utilizando el mismo lenguaje. Entonces, les voy a leer dos sonetos que se llaman Eduardo Mendoza Varela me ha pedido hacer un soneto. Y dice, ya que hacer un soneto me has pedido, trataré de probar si tengo suerte y puedo al fin, Eduardo, complacerte con un soneto o algo parecido. No es cosa difícil, he creído, y al contrario es un juego que seduce, ya que todo el problema se reduce a que el soneto quede concluido. Por lo cual, si quisiera hacer sonetos, como nadie los hizo, los haría, y para que quedaran más completos, 3 o 4 tercetos les pondrían. Mas lo que pasa, Eduardo, es que hoy en día no está la vida para hacer sonetos. Y este que es una copia, o sea, tiene un reflejo, espejo impresionante con este de O'Neill, es el siguiente. Si sonetos, Eduardo, me gustara hacer, seguramente los haría, y ni Lope de Vega me igualaría en el arte de hacer la sonetería. No puedo encerrar mi fantasía en esa jaula de oro del soneto que ninguna prisión soportaría y me limite y límite ninguno me someto, y al límite ninguno me someto. Años hace, obediente a preceptivas, con metro y rima me inicié de bardo, pero vi mis ideas tan cautivas y mis poemas tan incompletos que lo juré por Dios, querido bardo, nunca más volver a hacer sonetos. ¿Ah? Es impresionante, justamente la antirretórica, lo que hemos estado hablando de las influencias también de las vanguardias. Y bueno, pues ya para ir terminando, por favor, este gran poema es, por favor, cada libro tiene un poema, sobre todo los libros de poesía, yo estoy absolutamente convencido de eso, de que no solamente es un autor, por supuesto lo es, pero muchas veces más es un poema quien construye la literatura, construye alimenta el deseo de conocer más. Por eso la importancia de las antologías de ciertos países y las antologías de los autores, en este caso en particular de Alexander O'Neill. ¿Por qué lo digo? Porque hay un poema, que lo va a leer ahora nuestro querido Jerónimo, con el cual cuando uno lee este poema uno quiere leer más, ¿sí? Entonces son estos poemas fundacionales, son estos poemas expansivos, son como cuando uno tira una piedra a un lago y se forman esta cantidad de ondas. Por lo tanto, me gustaría que nos leyeras este gran poema, por favor. Y después les dejo de todas formas una recomendación. Hay uno que estaba volviendo a leer ahora que se llama A un poeta que dejó de aparecer en las antologías. Esa burla de O'Neill ya como anticipando que puede ser él o otro el que deje de figurar. Pero en las antologías no ha dejado de figurar justamente este que se llama Un adiós portugués. Primero voy a leer la nota. O'Neill manifestó en algunas entrevistas que el poema surgió a partir de su historia de amor con la escritora surrealista búlgara Nora Mitriani. La relación se habría visto truncada luego de que el régimen dictatorial portugués le negara a O'Neill el pasaporte para salir de Lisboa, lo que le impidió reencontrarse con Mitriani, quien en ese entonces residía en París. Ese es como un contexto, y el poema de hace ya unos 70 años es este. En tus ojos sumamente peligrosos aún impera el amor más riguroso, la luz de hombros puros y la sombra
de una angustia ya purificada. No, tú no podías quedar presa conmigo alrededor del lugar donde me pudro. Nos pudrimos. A esta pata ensangrentada que vacila, casi medita y avanza mugiendo por el túnel de un viejo dolor. No podías quedarte en esta silla donde paso el día burocrático, el día a día de la miseria que sube a los ojos, llega a las manos, a las sonrisas, al amor mal deletreado, a la estupidez, al desespero sin boca, al miedo perfilado, a la alegría sonámbula, a la coma maníaca del modo funcionario de vivir. No podías quedarte en esta cama conmigo, en tránsito mortal hasta el día sórdido, canino, policial, hasta el día que no viene de la promesa purísima de la madrugada, sino de la miseria de una noche engendrada por un día igual. No podías quedar presa conmigo en el pequeño dolor de cada uno de nosotros, que cada uno lleva dulcemente de la mano este pequeño dolor a lo portugués, tan manso, casi vegetal. No, tú no mereces esta ciudad, no mereces este torbellino de náuseas en que giramos. Hasta la idiotez, esta pequeña muerte y su minucioso y puerco ritual, esta nuestra razón absurda de ser. No, tú eres de la ciudad aventurera, de la ciudad donde el amor encuentra sus calles y el cementerio ardiente de su muerte. Tú eres de la ciudad donde vives al límite por puro azar, donde mueres o vives no de asfixia, sino de la mano de una aventura, de un comercio puro, sin la moneda falsa del bien y del mal. En esta curva tan tierna y punzante, que será lo que ya es tu desaparición, te digo adiós y como un adolescente me tropiezo de ternura por ti. ¡Qué poema, por favor, señoras y señores del jurado! Es extraordinario, son esos poemas que de verdad crean lectores, incitan a conocer a un autor, en este caso Alexander O'Neill, y con eso pues terminamos esta presentación de este libro, se lo recomiendo, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Acordeón, traducido por Jerónimo Pizarro, un libro, como han podido ver, extraordinario, de un autor prolífico, polifacético, ¿sí? Que no se quedó solamente en un solo sitio, sino que investigó el lenguaje, también su habla lisboeta, que se burló, que al mismo tiempo creó, digamos, una especie de esencialidad y sobre todo este himno, ¿sí? ¿Qué más quisiera un poeta que tener una especie en su país, un poema que de alguna manera lo represente, que no solamente sea hecho por el propio Fernando Pessoa, y aparte que también es muy injusto porque hay grandísimos poetas portugueses del siglo XX que son extraordinarios, ¿eh? Eugenio de Andrade, por ejemplo, es uno de ellos, es un poeta que admiro y espero que próximamente nos sentemos a hablar sobre ese poeta. Pues muchísimas gracias, muy amables por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Ramón, y gracias.